Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, yo estoy genial y muy emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes. Si eres nuevo /diagonal por aquí, muchas gracias por unirte a la familia. Te doy la bienvenida con los brazos abiertos. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por tu continuo apoyo, de verdad que lo valoro muchísimo. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que, bueno, es bomba. Y creo que les va a interesar mucho. Como leyeron en el título, hoy vamos a hablar sobre Demet, Can, amor revivido y Deria Özdemir rompe el silencio. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desglosar todo este drama, todas las noticias, todos los detalles que han estado circulando últimamente. Sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente esta información, así que prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en este chismecito jugoso. Agárrense de sus asientos. Antes de que empecemos a meternos en el lío, y para que no se me olvide al final, quiero pedirte un favorcito, si todavía no estás suscrito /diagonal al canal, por favor, suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido fresco, interesante y, por supuesto, mucho chisme. Y por supuesto, déjenme un me gusta. Eso me ayuda muchísimo y me anima a seguir creando este contenido para ustedes. Así que suscríbanse, denle a la campanita y a me gusta. Ahora sí, a lo que vinimos. Empecemos con un poco de contexto, ¿les parece? Para aquellos que no están muy familiarizados con la situación, vamos a repasar quiénes son los protagonistas de este drama turco. Tenemos a Demet, la querida actriz turca famosa por sus papeles en un montón de series. Es una de las actrices más populares y talentosas de Turquía, y su vida personal siempre ha sido tema de conversación. Demet, con su sonrisa radiante y su carisma arrollador, ha conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo. Sus papeles en series como... Y aquí vamos a mencionar algunas de sus series más exitosas, adaptándonos a los gustos del público, por ejemplo, Erkencikus, Pájaro Soñador, donde su química con Can Yaman fue explosiva, o Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde demostró su versatilidad como actriz, la han catapultado a la fama internacional. Su estilo, su elegancia y su naturalidad la han convertido en un ícono de la moda y en una figura muy seguida por sus fans, quienes están siempre al tanto de sus proyectos, sus relaciones y cada detalle de su vida. Luego tenemos a Can, otro actor turco muy conocido y con una base de fans impresionante. Su físico, su encanto y su talento actoral lo han convertido en uno de los galanes más cotizados de Turquía y del mundo. Su química en pantalla con Demet en su día fue explosiva. La conexión que lograron en Erkencikus fue tal que traspasó la pantalla y generó un fervor en los fans que aún perdura. Can, con su mirada cautivadora y su sonrisa traviesa, ha protagonizado campañas publicitarias, ha participado en importantes eventos y, por supuesto, ha seguido desarrollando su carrera actoral con proyectos que le han permitido demostrar su versatilidad y su evolución como actor. Y por último, pero no menos importante, está Deria Özdemir, también actriz, que se ha visto involucrada en todo este asunto. Deria, aunque quizás no tan mediática como Demet y Can, es una actriz talentosa que ha trabajado en varios proyectos y que en su momento fue relacionada sentimentalmente con Can. Su presencia en este drama añade una capa de complejidad y misterio a la historia, ya que su reacción y sus supuestas declaraciones son el detonante de este análisis. Deria, con su elegancia y su discreción, ha mantenido un perfil más bajo, pero su nombre ha resurgido con fuerza en este escándalo, alimentando la curiosidad de los fans y los medios. Ahora, ¿qué es amor revivido? Pues bien, Amor revivido es el título que los fans le han dado a todo este supuesto romance que ha estado circulando entre Demet y Can. Y digo supuesto porque, como ya saben, la farándula es un mundo de rumores y especulaciones. Sin embargo, los fans son muy observadores y han notado ciertos detalles que han hecho que muchos crean que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Este término amor revivido encapsula la esperanza de los fans de que la chispa que existió entre Demet y Can en la pantalla vuelva a encenderse en la vida real. Es la manifestación de un deseo, de una fantasía que ha sido alimentada por la química que ambos actores compartieron en el pasado y por las pistas que han dejado en el presente. ¿Qué es lo que ha desatado todas estas especulaciones? Pues, han sido varias cosas. Primero, algunos avistamientos.
Han habido rumores de que se les ha visto juntos en varios lugares, en eventos e incluso en lugares más íntimos. Claro, no hay fotos que lo confirmen al 100%, pero los chismosos no perdonan, ¿verdad? Los avistamientos, aunque no siempre respaldados por pruebas concretas, han sido el combustible que ha encendido las especulaciones. Han surgido rumores de encuentros en restaurantes exclusivos, en fiestas privadas, e incluso en viajes fuera del país. Los fans, ávidos de noticias, han analizado cada detalle, cada rumor, cada pista, tratando de descifrar la verdad detrás de las supuestas reuniones. La ausencia de fotos que confirmen estos avistamientos solo ha exacerbado la curiosidad y ha alimentado la fantasía. Segundo, las redes sociales. ¡Ay, las redes sociales! Ese es el campo de batalla de los famosos. Han notado interacciones sospechosas, likes, comentarios sugerentes y mensajes indirectos que han hecho que los fans se vuelvan locos. Las redes sociales, en este caso, se han convertido en el terreno fértil para la especulación. Los likes, los comentarios y los mensajes que Demet y Can se han dedicado mutuamente han sido analizados con lupa. Los fans han descifrado códigos, han interpretado indirectas y han creado teorías que han alimentado el rumor del amor revivido. Un simple me gusta en una foto, un comentario elogioso, un emoji ambiguo, todo ha sido interpretado como una señal de que algo más está sucediendo entre ellos. Tercero, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, la química en pantalla. Muchos fans aseguran que la química entre Demet y Can sigue siendo palpable, incluso después de haber trabajado juntos hace ya un tiempo. Y esto, por supuesto, ha avivado aún más las llamas de la especulación. La química en pantalla, ese intangible que conecta a los actores y que cautiva al público, ha sido el argumento más sólido para los defensores del amor revivido. La conexión que Demet y Can tenían en Erkencicus fue innegable y muchos fans aseguran que esa chispa aún persiste, incluso en sus interacciones en la vida real. La forma en que se miran, la complicidad que transmiten, la forma en que se complementan, todo esto ha sido analizado y comparado con sus actuaciones en la serie, alimentando la creencia de que su relación va más allá de la amistad. Y entonces llegamos al gran enigma, ¿dónde entra Deria Özdemir en todo esto? Bueno, Deria, también actriz, se rumorea que en algún momento mantuvo una relación con Can. Y ahora su nombre ha resurgido en medio de estas especulaciones sobre Demet y Can. ¿Por qué? Pues se rumorea que Deria podría estar un poco celosa. Sí, como lo escuchan. Parece que la historia no ha terminado. Y aquí es donde la bomba está a punto de explotar. La presencia de Deria en este triángulo amoroso añade una capa de drama y misterio. Su supuesta reacción ante la posible relación entre Demet y Can es el ingrediente que ha convertido esta historia en un culebrón digno de la mejor telenovela turca. Durante mucho tiempo, hemos estado escuchando rumores, viendo fotos, leyendo especulaciones. Pero, ¿qué dice la propia Deria? ¿Qué piensa ella de todo esto? Pues bien, según fuentes cercanas a ella, Deria Özdemir ha roto el silencio. Y esto es lo que les voy a contar, porque es lo más jugoso de todo este asunto. La tan esperada reacción de Deria, sus palabras, sus sentimientos, son el punto central de este análisis. Se rumorea que Deria ha hablado con amigos y cercanos sobre la situación. Y aunque no ha hecho una declaración pública oficial, ha dejado entrever algunas cosas que han encendido aún más la mecha. Se dice que Deria ha expresado su sorpresa ante los rumores y la atención mediática que ha recibido. No esperaba que su nombre volviera a estar en la palestra de esta manera. Sin embargo, también se dice que ha reconocido que, bueno, que le duele un poco. Que le molesta ver la cercanía entre Can y Demet, y que siente que hay algo más que una simple amistad. La sorpresa de Deria ante la situación es comprensible. Su nombre, asociado sentimentalmente con Can en el pasado, ha resurgido de forma inesperada, colocándola en el centro de un torbellino mediático. El dolor que siente al ver la cercanía entre Can y Demet es un sentimiento humano, comprensible, que le añade complejidad a la historia. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, según estas mismas fuentes, Deria ha hecho una serie de comentarios bastante reveladores. Ha insinuado que en el pasado hubo problemas entre ella y Can debido a Demet. Y ha dejado caer la posibilidad de que algunas de las cosas que vemos ahora en público son solo la punta del iceberg. ¡Guau! ¿Se imaginan la cantidad de secretos que podrían estar guardados? Las insinuaciones de Deria, sus comentarios reveladores,
son el elemento que ha desatado la especulación y la curiosidad. La posibilidad de que existan secretos ocultos, problemas no resueltos, y una historia más profunda entre los involucrados, es lo que mantiene a los fans pegados a sus pantallas y a los medios de comunicación ávidos de información. La punta del iceberg. ¿Qué secretos se esconden bajo la superficie? Pero, ¿qué hay de Demet y Can? ¿Qué dicen ellos? Pues, hasta ahora han mantenido un perfil bastante bajo. No han hecho declaraciones oficiales, ni han confirmado ni negado nada. Han seguido con sus vidas, publicando en sus redes sociales, trabajando en sus proyectos. Pero, los fans no perdonan. Y están pendientes de cada movimiento, cada gesto, cada like, cada comentario. El silencio de Demet y Can, su aparente indiferencia ante los rumores, es lo que más ha alimentado la especulación. Su negativa a confirmar o negar nada ha sido interpretada de diversas maneras, como una señal de que no quieren exponer su vida privada, como una estrategia para mantener el interés del público, o como una forma de proteger su relación. En resumen, lo que tenemos aquí es un triángulo amoroso, o eso es lo que parece, que ha capturado la atención de todo el mundo del entretenimiento turco. Un amor revivido, una ex que rompe el silencio, y dos actores que se mantienen en silencio, pero que no pueden evitar generar curiosidad con sus acciones. Es un drama en toda regla. Este resumen de la situación es el cimiento sobre el cual se construye todo el análisis. El amor revivido entre Demet y Can, la reacción de Derya, el silencio de los protagonistas, todo esto crea una historia llena de intriga y drama. ¿Qué significa todo esto? Bueno, creo que todavía es muy pronto para saberlo con certeza. Pero lo que sí podemos decir es que la situación está abierta, y que la posibilidad de que haya algo más entre Demet y Can es muy real. La reacción de Derya, sus comentarios, sus supuestas palabras, todo esto apunta a que hay algo más detrás de las cámaras. El significado de esta situación es ambiguo y abierto a interpretaciones. La posibilidad de que exista una relación entre Demet y Can es alta, pero la certeza es esquiva. La reacción de Derya, sus palabras, sus supuestas insinuaciones, son la clave para desentrañar el misterio. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Se confirmará el romance entre Demet y Can? ¿Derya decidirá hablar públicamente? ¿Seguiremos viendo pistas en las redes sociales? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, lo que sí podemos decir es que esto es un culebrón de lo más entretenido. Y nosotros, los fans, estamos ansiosos por saber qué sucederá a continuación. El futuro de esta historia es incierto. El romance entre Demet y Can, la posibilidad de una declaración pública de Derya, las pistas en las redes sociales y todo esto está en el aire, creando una expectativa incesante. Así que para recapitular, hemos hablado sobre el rumor del amor revivido entre Demet y Can, sobre la reacción de Derya Özdemir ante todo este asunto, y sobre los indicios y pistas que nos han dejado. Hemos analizado los avistamientos, las interacciones en redes sociales y la química en pantalla. Hemos explorado el posible papel de Derya en todo esto, y hemos revisado los comentarios que supuestamente ha hecho. Espero que les haya gustado este análisis detallado. Esta recapitulación, este resumen de los puntos clave, es fundamental para consolidar el conocimiento y para fijar las ideas principales en la mente del público. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí conmigo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo disfruté haciéndolo. Sé que a muchos de ustedes les encantan este tipo de vídeos, así que no duden en decirme si quieren que hablemos de algún otro tema similar en el futuro. Mi agradecimiento sincero a todos los que han visto el vídeo, es el cierre perfecto para la exposición. No olviden dejar sus opiniones y comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet y Can están juntos? ¿Qué les parecen las supuestas declaraciones de Derya? Me encantaría leer sus pensamientos. Déjenme un comentario contándome todo, quiero saber sus opiniones, me encanta leerlas. La invitación a la interacción, a dejar comentarios y opiniones, es crucial para construir una comunidad y para mantener el interés del público. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta y compartirlo con sus amigos. Así más gente podrá enterarse de todo este chismecito. La promoción del vídeo a través de los likes y las comparticiones es esencial para aumentar su alcance y para dar a conocer el contenido a un público más amplio. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal.
Si aún no lo han hecho, es el momento perfecto. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y una vez más, muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Y hasta la próxima. Chao. La despedida al cierre del vídeo debe ser cordial y entusiasta, generando una sensación de conexión y anticipación por el próximo contenido.